¿Qué tal amigos de Tiro en Directo? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que puedan ver esta entrevista. La verdad que el día de hoy estoy muy emocionado. Ahora entrevistamos a otra parte fundamental del cuerpo técnico del Atlético de San Luis, específicamente director técnico en la sub 18, y estoy muy contento porque este director técnico ha estado prácticamente en todo el proceso con el equipo potosino, desde la sub 15, sub 17, sub 18, sub 20 femenil y hasta el primer equipo. El día de hoy nos acompaña Rigoberto Esparza. Rigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jair? Buenas noches, muy bien, gracias. Primero agradecido por la invitación y saludamos a todo el auditorio y pues ya listo para platicar, para contarte ahí lo que necesites. Rigo, de verdad, muchísimas gracias. Para dar inicio a esta entrevista, cuéntanos cómo era Rigoberto Esparza en la infancia. Pues yo diría que un poquito como sigo siendo en la actualidad, un poquito más responsable ahorita, pero siempre me gustó el fútbol, siempre muy alegre, siempre muy con muchas ganas de aprender cosas nuevas, muy vago en el buen sentido de la palabra, siempre me gustaba estar experimentando. Tuve una infancia, me imagino, normal, me subía a los árboles, me tocó todavía jugar en la calle, o sea, de jugar con todo un par de piedras, pero sí, siempre ligado al deporte, si bien no era profesional, ni siquiera organizado el deporte con los amigos, específicamente el fútbol. Jugué básquetbol también, jugué americano en la calle, jugaba béisbol, jugaba todo lo que tenía balones de todos los deportes, pero siempre me gustó y me llamó un poquito más el fútbol. Entonces tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, pero siempre ligada al deporte. Ok, algo muy, muy fundamental. Rigo siempre, siempre al deporte y demás. Cuando vas creciendo, te vas dando cuenta que tú quieres ser futbolista profesional. ¿Es difícil ese momento? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue algo muy curioso y muy natural también. Obvio siempre pues, veía los partidos en la tele y siempre decía, me gustaría jugar en primera división, pero te soy bien honesto, nunca fue como al principio como mi sueño primordial. Afortunadamente fui buen estudiante, me fue muy bien en la escuela. En la escuela me iba bastante bien, siempre fui alguien de buenas calificaciones, pero me gustaba mucho el fútbol. Y como fui creciendo, un torneo que creo que ya no se hace, la Copa Coca-Cola. Yo fui representando a mi escuela, era de secundarias, fui representando a mi escuela y ahí se acercan visores de Chivas y de Toluca. En aquel momento yo tenía 11 12 años. Y es cuando comienza a tomar un poquito en forma mi carrera. Antes de esto entré a una escuela de fútbol, también entré ya grande en una escuela. Digo, el fútbol organizado, en realidad inicié ya como a los 10 años, ya grande, una escuela de fútbol. Chivas Hidalgo se llamaba la escuela, ya no existe ahí en Guadalajara. Antes de eso, digo, solamente pues jugaba en la calle con los amigos y ahí empezó algo de lo organizado, pero ibas simplemente por tener una actividad en la tarde, porque me gustaba, digo, porque siempre me gustó mucho el deporte, pero a partir de que después de esta Copa Coca-Cola se acerca gente de Chivas, el Güero Real era el que en aquel entonces traía la categoría 83, que es la categoría a la que yo pertenezco, que era el responsable de la escuela de fútbol en Guadalajara, salieron muchos jugadores de Guadalajara hacia Toluca. Y un día ese acercamiento y me invitan los dos a Fuerzas Básicas y estuvo curioso porque se me acerca Chivas y me dice, ¿sabes qué? Nos interesa que hagas una visoría con nosotros, es estar un mes a prueba, era ir en las mañanas, yo iba a la escuela en las mañanas, y si después de ese mes, pues te definimos si te quedas o no te quedas. Y se me acerca Toluca, don Rogelio Becerra, y me dice, no, ¿sabes qué? Nos gusta cómo juegas, nosotros entrenamos por la tarde, no sabía que se había acercado Chivas, pero me dice, mira, entrenamos en la tarde, nos gustaría que te integraras, pero con él en Toluca no ir a hacer visorías, era ya literal tráeme tus papeles y todo y empieza a entrenar con nosotros. Entonces, en eso, como yo estuve en las mañanas, dije, no le veo caso ir a Chivas y un mes faltar a la escuela y no saber si me quedo o no. Le dije, pues bueno, me voy a Toluca y pues en realidad ya integro unas fuerzas básicas, sigo yendo a la escuela y hasta que empiezo a entrenar ahí en Toluca es donde empiezo a tomar más en serio esto del fútbol y donde ya empiezo a tomar mi carrera más en forma y ahí empezó en realidad, pero digo, yo fui representando a mi escuela, no sabía que había visores, iba era un selectivo, si éramos un buen equipo en realidad, llegamos a la final de hecho, pero le regalé a mis amigos de la escuela y de ahí un par de compañeros, pues sí tuvimos la fortuna de dedicarnos al fútbol profesional.
Y así fue como inició antes de todo mi proceso ya a nivel profesional. Ok, algo muy, muy curioso. Te vemos con la cara de emoción, como si esa visoría, ese torneo hubiera sido el día de ayer, Rigo, y fue al final espectacular. Ahora cuéntanos cómo fue este proceso, que a lo mejor nos contabas que siempre encaminado al deporte, me imagino obviamente que en familia era lo primordial. Muy joven, dejar a tu familia, ir a un nuevo experimento, ir ahora a lo que te ibas a dedicar en el futuro. ¿Cómo fue ese proceso de 16, 17 años? Sí, mira, pues primero no fue muy difícil porque te digo, en realidad no cambió mucho mi rutina, simplemente yo en la mañana en la escuela, Guadalajara en la tarde, sí, yo fue la exigencia. Entrenaba ya todos los días a la semana, y ya los objetivos eran otros, además de formar, ya buscando ganar, ya era formar jugadores primero para ir a Toluca, ganarte un puesto allá en Toluca, en la tercera división aquel entonces, y después pues hacer tu carrera como profesional. Entonces, cambió solamente en el tema de la exigencia, ya pues me tenía que cuidar más, tenía que comer mejor, no podía faltar entrenar, los entrenamientos eran de mayor exigencia, y ese fue un periodo como de 2 años. Digo, fue como de los 12 de los 13 a los 15, 16, y más o menos a los 16 años es cuando ya me voy a Toluca. Y también pues me voy a Toluca a hacer visorías. Fuimos un grupo de 22 jugadores. Jugamos contra la tercera división. En aquel entonces no existía la sub-17, la sub-18, la sub-20. Pues yo ya soy de otra generación. Te platico para que te des una idea. Pero en la estructura del club era primera división, liga de ascenso, segunda división y tercera división. En un tiempo se hizo el torneo de reservas, que era jugar de preliminar en los estadios, pero solamente fue como 3 años, fueron como 4 o 6 torneos, sí, como 3 años, 2 o 3 años. Pero la estructura era esa: tercera, segunda, reservas, liga de ascenso y primera división. Entonces, cuando voy a Toluca, el grupo que fue de Guadalajara, jugamos contra la tercera, un partido amistoso, contra la segunda y contra los suplentes de ascenso en aquel entonces. Y ahí nos observaron todos los entrenadores y regresamos a Guadalajara. Estuvimos una semana ahí, regresamos a Guadalajara y después pues ya nos dieron el aviso de que 9 compañeros pues seguíamos pues para ese filtro. Y fue curioso porque fue el último al que me registraron, o sea, fue una historia ahí, te la contaré al detalle, ya me dices si hay tiempo, pero en lo que me comentas al principio fue emocionante, tenía 16 años, era donde quería estar, pues un club me elige, y hablo con mi familia y digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir, mis papás no estaban tan de acuerdo porque yo iba en el cuarto semestre, terminé cuarto semestre de preparatoria y me decían, pues termina la prepa. Para esto había una segunda ahí en Zapotlanejo, una ciudad cerca de Guadalajara, y tenía una segunda, entonces me invitan a la segunda, me ofrecían más dinero que el que me ofrecían en la tercera en Toluca. Entonces mis papás o sea, en ese momento pues no querían que me fuera de casa, me decían, mira, sigue con la escuela, esta es la segunda, pero pues yo, gracias a Dios, la verdad, no sé si fue un momento de madurez o si dije, no, mira, pues allá el tope es mayor, en realidad hay primera división, el dinero en ese momento pues no era algo que, pues prioridad, tenía 16 años con poquito al que me alcanzaba, y yo lo que quería pues era jugar en primera división, y al principio fue muy emocionante, pues porque, bueno, llego, todavía seguíamos a visorías esos 9 jugadores, y como estuvimos un mes y ya al mes nos quedamos 7 de esos 9. Y es cuando te cuento este proceso de que regreso a mi casa ya por mis papeles, ya por mis cosas, ya para firmar un contrato en tercera división, ya algo, pues sí, ya a nivel profesional con el club. Y fue muy emocionante los primeros meses porque era todo nuevo. Sí, hubo un club muy, muy grande, la casa club estaba en el estadio, entonces todos los días me iba al estadio ahí a ver las porterías, a tomar fotos, me acostaba en el pasto, ¿no? Era algo de verdad, o sea, muy nuevo, muy padre para mí. Después de esos 4 meses, pues me cayó el 20. Empecé a tener complicaciones y pues ya no estaba papá, ya no estaba mamá, no estaban mis hermanos, no estaban mis amigos. Le puse pausa a la escuela por un momento y de repente pues me cayó el 20 de que ya literal estaba solo y que probablemente iba a ser mucho tiempo así si quería seguir con mi carrera. Y ahí me pegó un poquito, pero también fue un lapso, yo creo cuando mucho, un mes, dos, que medio me desestabilicé y de nuevo otra vez me volvió esa emoción. Pero al principio ni pensé, dejé casa, dejé escuela, dejé nada, nada, todo era
súper padre, todo era súper emocionante, todo era nuevo, era prácticamente lo que yo quería que me pasara y al principio todo fue muy padre, la verdad, esos 4 meses. Ok, es correcto, Rigo, algo muy, muy interesante. Nos dices que a lo mejor ya después de 4 meses te empezaste como que a agarrar ahora sí la onda, ya estoy fuera de mi casa y demás, y fue también un proceso en corto en lo que otra vez te volviste a adaptar. Pero, ¿qué fue lo primordial, ese objetivo, para después de esa tercera división brincar al Atlético Mexiquense? Sí, pues mira, después que me adapté, dije, bueno, en realidad es lo que quiero y pues para estar en primera división yo veía lo que hacían los otros compañeros, que no era tan fácil, que la competencia era, o sea, yo estaba en tercera y todavía estaban los de segunda, todavía estaba en mexiquense, todavía estaba en primera división y lo primero fue enfocarme en eso, en ganarme un lugar en el equipo, ese ser titular indiscutible y lo hice, jugué muy en tercera un año categoría 83, entonces lo que hicieron fue juntaron a todos los 83, había 83 ya en ascenso, había 83 en segunda y había 83 en tercera. Entonces nos juntaron a todos los de esa categoría e hicieron ese equipo de reservas. Entonces estuvo padre porque ahí la exigencia todavía fue mayor, porque ya venían compañeros de segunda, compañeros de ascenso, el entrenador era el que estaba en ese entonces y toda esa parte me fue motivando, me fue emocionando y es muy claro que el objetivo de llegar a primera división. Siempre, la verdad, nunca dudé. Sí tuve, claro, altibajos, pero había una certeza. Sentía yo eh, esa certeza. Aún así lo superé porque tenía la agilidad en primera división en el plantel. O sea, hacía todo lo necesario para sobreponerme a esos momentos complicados, tanto emocionales como deportivos, porque los tuve. Tuve momentos emocionales donde dudaba si era lo que quería o no. Me imagino que a toda la gente le pasa, no solamente a los futbolistas, porque luego piensan que es complicado, pero me imagino que hay gente que estudia la carrera de comunicación y luego no sabe si quiere ser comunicólogo, ¿no? O unos estudian medicina y pasa. Entonces, la única desventaja en el fútbol es que hay una fecha de caducidad. No puedes dudar 3 años porque se te pasa el tiempo. Tienes que decidir todo a una edad muy, muy, muy temprana. Es lo complicado en esta profesión. Pero te digo, eso me ayudó a sortear cuando de repente no me tocó también ser titular o que tuve algunas bajas de juego. O sea, sabía que tenía esas bajas de juego, pero sabía que las iba a superar. Ahorita lo cuento muy tranquilo, en aquel momento me costó bastante, pero siempre tenía esa certeza de que de alguna manera iba a suceder y sucedió y eso pues me motivó a, a entrenar, a sortear todas esas cosas y a tener muy claro, me ayudó siempre que tenía muy claro lo que quería en el deporte y lo que quería para mí y lo que quería para mi familia. Entonces eso ayudaba a tener menos distractores. Tuve la fortuna de entender pronto qué era lo que me apasionaba y qué era lo que quería realizar en mi vida y eso me ayudó te digo, a no desviarme mucho de lo que esto se cortó un poquito, no sé si me comentaste algo, me dijiste algo. Listo, ahí me escucha Rigo, como que se cortó un Ah, poquito, pero yo sí te escucho. ¿Tú me escuchas? ya te escucho, ya te escucho. Sí, ya Perfecto. te escucho. Bien. Va muy bien. Sí, bueno, justo apenas te iba a comentar acerca de este gran proceso que nos hablas y demás, y nos dices, ahorita lo digo muy tranquilo, pero eso también ha sido toda la madurez que te ha llevado paso a paso en primera división, en el ascenso como jugador y ahora como técnico. Cuéntanos en ese año específico, en el 2004, donde te toca hacer también alternativo del Atlético Mexiquense. Incluso te toca jugar esa final acá en el Alfonso Lastras, apenas en su construcción, cuando estaba en esa final con el Gonzo González, el Coco Jiménez y demás. Lamentablemente a ustedes no les toca
la victoria, pero ese torneo para ti, ¿cómo lo sentiste? Sí, fue una experiencia, te digo, muy padre porque en realidad tuve la fortuna de debutar joven en la liga de ascenso. Fue, te digo, desde cuando jugué en reservas y nos fue muy bien en reservas, en esa selección jugamos 2 finales. Y de ahí nos dieron la posibilidad de jugar en ascenso y aparte nos ayudó, estaba la regla del menor. Entonces se tenía que jugar un menor en ascenso y ahí varios compañeros. Eso fue como el pretexto, pero terminamos jugadores de inicio sin importar la regla. Estaban en esa generación junto conmigo y otros compañeros que no hicieron una carrera tan larga, pero ya estamos ahí en Mexiquense. Y fue padre porque fue bueno, fue mi primera final en ascenso. Bueno, la única, más bien, mi primera. Me tocó jugar varias liguillas, pero fue mi primera final y fue algo muy, pues, muy emocionante. Te digo, no dimensionaba tanto en aquel entonces todavía lo que se jugaba, lo hacía simplemente por la emoción y el amor al deporte y el querer ganar. Y ahora que soy entrenador, o sea, veo el impacto que tenía el jugar una final de ascenso, que no es sencillo lo que logramos, pero te soy bien honesto, o sea, yo simplemente lo disfrutaba, quería hacer mi mejor esfuerzo, sabía que Mexiquense era un paso para estar en primera división y al final como había algo más arriba, no es que no le dieras la importancia necesaria, pero siempre había en la mente y en el corazón que querías algo más y que eso solamente era un paso. Lo disfruté mucho, lo sufrí después al final. También fue curioso, nunca me había pasado, pero terminó el partido y perdimos y cuando terminó el partido, pues salimos no contentos, pero bueno, hicimos un buen juego, fue el segundo tiempo extra, gol de oro, un equipo joven, nos ganó un equipo experimentado, un equipo que estaba diseñado para el ascenso y en realidad nosotros en Mexiquense estaba diseñado para formar jugadores, para surtir jugadores al primer equipo y fue, o sea, en cuestión de resultados muy bien lo que hicimos, llegar a una final no era nada sencillo. Entonces, la noche que perdimos no me pegó tanto, pero los 2 días después, toda esa semana después, o sea, me cayó el 20 y veía el periódico, el récord, todo esto en ese entonces, y la primera plana era el San Luis, y el San Luis va por la final de ascenso, creo que fue con Querétaro, si mal no recuerdo, después fueron contra Querétaro. Entonces, ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, esto fue lo que dejamos ir, esto fue lo que perdí, o sea, se tomó otra dimensión después de que perdimos, pero la experiencia fue padre en el tema personal, porque fue muy corto y ya después venía otro torneo y tenías que prepararte, tienes que ser igual de competitivo y todo eso te va forjando, te va formando, te va ayudando. Hoy digo, qué bueno que me tocó perder porque me formó como persona. Si hubiera ganado, probablemente esa experiencia lo hubiera vivido más grande o lo estuviera viviendo apenas ahora como entrenador. Y tuve la fortuna de como persona vivirlo en ese momento. Aunque te soy bien honesto, ahí en esos años como jugador me hubiera encantado ganarla. Pero ahora digo, bueno, ya después de los años digo, qué bueno, porque la verdad, el liberar ese tipo de sensaciones, el pasar por encima de ese tipo de experiencias, me ayudó bastante y me forjó mucho como persona y ahora lo puedo utilizar como entrenador. Ok, algo excelente, Rigo. Al final nos decías algo muy cierto, ese gran semillero de futbolistas en aquel entonces. Recuerdo al chico Jorge Oropesa, lateral que después se Jorge fue al Lopeza, Bania, estuvo contigo también Diego de la Torre, Carlitos Esquivel, bueno, hay varios. Almazán, Miguel Mazán. Almazán estaba ahí. Octavio Mira, que tuvo una carrera parecida a la mía, sí, fue un jugador de primera división, si bien no jugó mucho tiempo, pero hizo una carrera muy buena en ascenso y tuvo la fortuna de debutar. Oscar Mejía, el Chuy, el portero, que también hizo una buena trayectoria en ascenso y ahorita es entrenador de porteros ahí en Toluca. Sí, Carlitos Esquivel, él no era menor, pues él más grande que nosotros, pero Carlitos, pues Toluca, Tigres, fue de los que más destacó y sí hubo varios por ahí que o sea, era buen equipo y era un equipo en realidad muy, muy, muy joven. ¿Qué es lo que más extrañas de ese Atlético Mexiquense en particular? Fíjate, la cohesión y la unión de grupo que se hizo, porque
en un inicio no era un equipo tan talentoso, así no estábamos catalogados en el club como una generación tan talentosa ni tan destacada. Sí, una generación muy dedicada, todos esos que te mencioné, europeos, a los que mencionaste, Oscar Mejía, el Chuy, tenemos eso en común, Diego de la Torre, siempre en el club estuvimos catalogados como gente muy entregada, muy dedicada, y al final de cuentas el equipo se hizo muy fuerte y nos hizo ver mucho mejor de lo que tal probablemente éramos en lo individual. Y no se nos olvida, Pablo Luna era nuestro entrenador, hoy que estuvo en Puebla, está en Puebla en femenil, tuve la fortuna de saludarlo, y él recalca, dice, me sorprendió ese grupo, es la unión que tenían, la cohesión que había. Dice, la verdad, se él ha dirigido mucho más tiempo que yo, y dice, he encontrado pocos grupos como ustedes en cuestión de compañerismo, de unión, y es algo que yo recuerdo. Tengo contacto todavía con todos. Edgar García, el Frijol, que es más grande, él sí hizo una carrera, el Quesos González, todos ellos estaban en esa camada. No recuerdo si el Quesos vino o no, pero Edgar García estoy seguro. Y hasta la fecha somos amigos. Carlos Esquivel, Miguel Mazán, nos seguimos escribiendo. Y fue gracias a todo lo que vivimos en ese torneo y con ese equipo. Lo que pasamos la liguilla, el llegar a la final, el sufrir juntos después de la liguilla, porque digo, fue muy corta las vacaciones. Entonces ese duelo lo vivimos juntos, y eso ayudó bastante y también nos unió mucho. Algo muy característico del equipo. Para todo no he encontrado tanto para las cosas buenas como para las cosas no tan buenas, que también hubo en ese equipo, pero todos, el plantel era de 30, y los 30 íbamos a lo bueno, y cuando no hacíamos cosas tan buenas, no había uno que decía, ¿sabes qué? Yo no, espérate, los 30 íbamos a las cosas, no, nos ayudó a conocernos y a unirnos en todos los aspectos. Eso es cierto, Rigo. Rigo, bueno, sabemos en tu trayectoria en el mundo del fútbol, como obviamente futbolista, jugaste más de 100 partidos, incluso en la antigua liga de ascenso, en la primera A, que a muchos recordarán esa liga como más ríspida, de choque, trabada, pero ¿cómo describirías esa liga a ti que te tocó pues estar en un centenar de partidos? Sí, digo, primero sí tuve la fortuna de pues mi carrera en realidad, la casi le hice jugadores que iban de salida de primera división, jugadores con experiencia que ya probablemente no tenían el ritmo para jugar en primera división, pero sí la calidad para jugar en ascenso, y habíamos muchos jóvenes que teníamos esas ganas, ese ímpetu, probablemente no la experiencia ni la calidad todavía para primera división, pero sí ese empuje y esas ganas y ese deseo, y por eso era un poquito más ríspida. Aparte, en aquel entonces obligaban a todos los equipos de primera división a tener un equipo filial. No teníamos derecho a ascenso, entonces los equipos, pero tampoco descendíamos. Todos los equipos apostaban ahí para el tema del fogueo, y pues estabas hablando de que tenías 18 equipos con jóvenes que era como una sub-20 con un poco más de nivel y de experiencia. Entonces eso lo volvió un poquito ríspido. Si te soy honesto, yo la diferencia, la única que viví de primera división en ascenso sí te alcanzaba con algo de calidad y mucho fondo físico, y en primera división era al revés, mucha calidad y claro, tener un buen fondo físico, pero predominaba más la calidad en primera división. Acá en ascenso sí predominaba más el tema físico, y si eras un jugador con calidad, destacabas inmediatamente y era cuando había posibilidades para primer equipo, o cuando equipos como el San Luis, como Querétaro, como Correcaminos, Dorados, que eran equipos que tenían mucha gente de mucha calidad, probablemente no corrían tanto como otros, como nosotros, pero ese mix estaba padre, porque la liga tenía eso. Y a nosotros como jóvenes nos ayudaba, te encontrabas a gente que venía sí, de jugar en primera división, con mucha experiencia, terminaban de jugar en ascenso y terminaban su carrera, y nosotros prácticamente estábamos empezando nuestra carrera para llegar a primera división, y ese mix lo hacía muy competitivo, pero sí es cierto que no solamente era fama, sí era algo más físico
que técnico, aunque necesitabas tener condiciones técnicas para jugar y condiciones tácticas era un hecho y el nivel también era muy... Entonces, si ahorita revisa, hay una página, se llama, creo, Nostalgia del Ascenso, y veo los equipos de ascenso y digo, no, chingues, esos equipos ahorita, perdón, esos equipos ahorita podrían estar compitiendo sin problema en una primera división, probablemente. Jugadores de mucha jerarquía, mucha calidad. Eso era en aquel entonces el ascenso. Por eso sí, sí era una categoría muy ríspida, pero también había equipos con mucha calidad. Eso es cierto, Rigo, el Irapuato, después más tarde te tocó también los Alacranes de Durango y demás, donde tenían grandes planteles que a la postre pudieron haber llegado a la primera división por otras instancias, Salamanca incluso, ¿por qué no? Bueno, grandes equipos. Rigo, por ahí también cuéntanos esta parte cuando te toca debutar ya en la primera división. Mencionabas algo muy importante, el fondo físico. Pues bueno, cuéntanos cómo fue para ti el fondo físico, porque imagínate, era el Víctor Manuel Reina, debutar contra Chiapas en el calor, en primera división, con el Tolo Gallego en la banca, con Marioni en punta. Cuéntanos esta parte. Sí, fue una experiencia muy, pues, muy padre, pues el debut, no he conocido algún jugador que diga que su debut no fue emocionante, aunque haya jugado bien o mal. Pero tuve la ventaja de tener, fue mi debut oficial, pero afortunadamente con varios entrenadores tuve ya participación en primera división en juegos amistosos. Con el profe Mesa me tocó ir amistosos a Puebla, con el mismo Tolo Gallego me tocó hacer una pretemporada ya con el primer equipo. Entonces los conocía, si bien no estaba de planta, ya tenía la fortuna de haber entrenado con ellos. Entonces sí fue muy, claro, fue padre el debut y aparte fue pues el fondo físico, la verdad, no, siempre fue más una de mis virtudes y en ese momento ni pensé, no sentía ni calor, imagínate, era mi debut, yo lo que quería era entrar. Entonces, y aparte la gente de experiencia te ayudaba bastante, no se me olvida que entré y la primera pelota no la perdí, pero sigue ahí con algunas dudas, la entregué y Ciña no tardó ni 5 minutos en llegar y decir, no te preocupes, no voltees a ver a nadie más, cada que la tengas, búscame, yo voy a estar, tíramela. Entonces eso me quitó presión, me quitó todo y pues tener un jugador con esa calidad y eso ayudó bastante. Además que esa vez me tocó debutar porque él estaba jugando, no recuerdo, creo que era Libertadores, entonces un equipo iba a jugar a Chile con Colo-Colo, entonces dividieron el plantel, entonces también algunos de los compañeros había jugado con ellos en Mexiquense, como Castillejos, ya había jugado con él, con Amauri, con el Chícharo Lozano, el portero, con todos ellos tuve la oportunidad de jugar muchos partidos en Mexiquense, entonces pues no me sentía así como solamente yo ser la pieza nueva ahí en el equipo, solamente entrar y debutar, sino que estaba al lado de varios compañeros y la gente de experiencia, más que exigir, me apoyó ese día, me ayudó bastante y eso pues me dio tranquilidad para en realidad disfrutar ese partido. Ok, eso es cierto, Rigo. Bueno, al final de cuentas, bueno, gran debut con estos muchachones y demás. A la postre, incluso torneos después en la Liga de Ascenso, te toca marcar un gol importante. Y bueno, te quiero preguntar así tal cual, ¿fue el gol más importante o el gol soñado que lo imaginaste en alguna vez? Para recordarle a la gente contra quién. Socio Águila, en el Azteca, Armando Navarrete bajo los tres postes, 3-3, juego de locura. Cuéntanos de ese partido, ¿cómo lo recuerdas? Sí, me recuerdo bastante por el tema de todo el entorno, ¿no? América también tiene un buen equipo, estaba Santiago, el delantero, se me olvida el nombre. Valetes queda. Estaba Esqueda, estaba también, Hernández. así es, Santiago Fernández, y era un penal decisivo, y estuvo curioso porque el cobrador oficial era Edgar Dueñas en aquel entonces, y el partido iba 3-3, y entonces hay penal, y todos fuimos con Dueñas, me acuerdo perfectamente, pues, y Dueñas dice, ¿sabes qué? No me siento bien, patealo tú, yo era cobrador de penales en otras categorías, en ascenso también pateaba penales, pero en ese partido, y en ese momento no era el cobrador oficial, entonces, cuando me dijo, ni dudé, había otras veces que sí, dije, excelente, o sea, no sé, el escenario estaba pues puesto para patear y pues tomé, le dije, sí, claro, lo tiro. Después lo que te digo, de repente me ayudó, yo creo eso, estaba siempre me concentraba tanto en hacer lo que me correspondía,
o sea, en ese momento no pensé que iba 3-3, o sea, simplemente fuimos con Dueñas, penal, cóbralo, y me dice, no, ¿sabes qué? No me siento bien, cóbralo tuyo. Y dije, listo, está bien. Cuando lo metí, se acabó el juego, fue cuando dimensioné, dije, uy, les iba a acabar el juego 3-3 si no lo hubiera metido. Tal. O sea, pensaba hasta después las consecuencias. En ese momento simplemente, pues a todo jugador nos gusta meter gol. Sabía que yo no tenía muchas posibilidades de meter gol, o era táctica fija o era penal, no había de otra. Entonces dije, no, pues claro, es una de las chances que tengo, la aprovecho, y estuvo padre por todo el entorno, y más porque pues obtuvimos los tres puntos que en aquel entonces pues era siempre prioridad el equipo. ¿Qué te decía Navarrete en ese entonces cuando te lo enfrentaste mano a mano? No recuerdo, me acuerdo que sí me metía presión porque después fue mi compañero en Toluca, después Navarrete estuvo en Toluca, después lo conocí y pude convivir con él, pero en ese entonces él venía de primera división, era el mayor que podía, bueno, pues podía ir jugar, y sí recuerdo que me presionó, pero te soy honesto, yo no sé, tío, me concentré más en lo que tenía que hacer, que era lo que regularmente hacía, no me ocupé mucho de él. Te mentiría si te digo exactamente qué fue, pero sí me acuerdo que me presionó con todo el Navarrete, pero tío, afortunadamente hice ahí el gol, y por eso tengo ese buen recuerdo, ese bonito recuerdo. Ok, excelente, Rigo. Después, para continuar tu carrera en el mundo del fútbol profesional, te vas a Alacranes de Durango. ¿Te lleva Marco Trejo? Sí, Marco Trejo me invita a formar parte, y fue mi entrenador él en Mexiquense, era un profe al que le aprendí bastante, y con él maduré mucho en el tema táctico, y con él aprendí a jugar el fútbol en serio, y fue una pieza clave para él en Mexiquense, que después me invita a Durango, y ahí fue donde continué mi carrera y donde terminé también mi carrera como profesional en los Alacranes. Pero el profe Marco Trejo fue el que me invita, confió en mí, y también fue una experiencia muy padre la que viví ahí en Durango. Otro partido, o si me permites, un par de partidos que recuerdo en ese tiempo en los Alacranes de Durango, fue en un empate contra Veracruz 2-2. Lo curioso es que tú marcas, pero ¿quién estaba también en el campo? Cuauhtémoc Blanco estaba en el campo. Sí, no, ese partido me había tocado enfrentar a Cuauhtémoc Blanco, pero yo cuando estaba chavo, pues cuando estaba en Mexiquense, seguido íbamos de sparring contra el América de Villa, el América de Cuauhtémoc, el América de el América, y me había tocado enfrentar a Cuauhtémoc en su mejor nivel, y desde ahí lo admiraba mucho, lo respetaba mucho. Acá ya en ascenso seguía manteniendo una calidad, es de los mejores jugadores con los que he enfrentado, pero estuvo curioso porque desde el minuto uno ahí tuvimos pique, pues él jugaba ahí de enganche y yo de contención, y todo el partido estuvo ahí, pues, a su modo. Todo el mundo sabe que es un personaje, ¿no? Del fútbol. Y ahí cuando cometo el penal, de hecho, tomaba yo mucho vuelo y se me acerca también. Cuauhtémoc me presionó más que el Rorro. Y sí me dijo Cuauhtémoc, no se me olvida, porque me dijo, pinche muerta, la vas a fallar. Y yo le dije, la voy a meter. Me dice, no, no tenemos el mismo número de cuenta. Y me dio risa. Me imagino que se refería a que, claro, que las cuentas bancarias no eran las mismas por los montos. Y me dio risa porque él se expresó de esa manera. No tenemos el mismo número de cuenta. Y me acuerdo que volteé y le dije, sí, de hecho no tenemos el mismo número de cuenta, es diferente. Pero eso estuvo, y más, o sea, ¿sabes qué? De ese penal me acuerdo mucho más porque necesitábamos ganarle a Veracruz para meter ese torneo de Durango, y ese era el 2-1, si mal no recuerdo. Íbamos 1-1, y creo que era el 2-1. Entonces, siempre jugar contra Cuauhtémoc Blanco aprendías muchísimo, y aparte te divertías ser un personaje ahí en la cancha, y te motivaba. Siempre jugar contra los buenos te motiva, y era un rival que te exigía muchísimo. Entonces, ese partido también sí lo recuerdo, además del penal, por todo el contexto que hubo en todo el juego, toda la conversación que tuve con Cuauhtémoc. Y ya, pues yo con también un poquito más de experiencia, no era como cuando iba con Mexiquense, ya también ahí el duelo de palabras, el juego de palabras, el respeto ya era un poquito menos, entonces lo disfruté más que las primeras veces. Claro, porque ya tenías al final ese recorrido ya también de partidos en Mexiquense, en Durango, y bueno, dijiste, pues ahora sí, a tú por tú te voy a dar a ver quién sale más correas. Al final, bueno, saliste victorioso en ese enfrentamiento, Rigo. Rigo, en este tiempo que has estado con Cuauhtémoc, ¿ha sido la batalla más ríspida en el terreno de juego o con quién recuerdas también?
Fíjate que las más ríspidas, con esas, pero fue más con los delanteros, porque mi carrera ya terminé de jugaba de central, a veces de contención, a veces de central, con el profe Marco Trejo, que le gustaba mucho salir con la pelota en corto y jugar. Yo estaba acostumbrado a jugar de contención, pero siempre un contención más defensivo, entonces al revés, él me empezó a tirar para atrás como un central más ofensivo. Y los duelos, o sea, Sebastián Más, Mauro Gerg, ahí eran los piques, Nurs, también con ellos era más ríspido jugar de central, y los duelos más ríspidos fueron contra delanteros, ellos, que en medio campo, y en medio campo de los más difíciles sí fue Cuauhtémoc Blanco en ascenso. El More Mosqueda no se me olvida cuando estaba en Socio Águila, también todavía no debutaba y me hizo sufrir. Alguien también que me sufría en medio, Almirón en León. Esa anécdota estuvo padre porque íbamos contra Almirón. Yo la verdad no lo conocía, o sea, no lo había analizado tanto, y yo estaba chavo y decía, tiene 40 años, no va a correr el León, y el profe me decía, no, y Almirón, y Almirón, y yo sí, yo entre mis compañeros decía, Almirón, no va a los 5 minutos, va a cansar. Fuimos al León, no, te imaginas lo que me hizo sufrir el negro al Mirón, y le aprendí bastante también a mover, o sea, como rival aprendí cómo moverme a la calle, ese sufrí como no te tienes una idea. Entonces fue con los jugadores que más sufrí, pero con los que más roce y más ríspidos fue con esos centros delanteros que te mencioné. Ok, muy, muy interesante. Rigo, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos con esta gran entrevista que me la estoy pasando excelente? Yo también, excelente, sí, claro, regresamos. Va, ahí va. Bueno, después de una pequeña pausa, regresamos, continuamos con esta gran entrevista con el profesor Rigoberto Esparza. Rigo, bueno, después de esta parte de más en tu etapa como futbolista, sabemos que a algunos futbolistas les gusta esta colección de jerseys y demás. ¿Tú guardas algo? ¿Tú eres de esa índole o no? ¿Cómo es Rigo Esparza? Fíjate que no, yo soy de los raros es curioso, por ejemplo, revistas, no tengo revistas. Mi mamá guardaba, mi mamá falleció hace unos 2 años, y guardaba revistas, recortes, y me decía, oye, ¿por qué no guardas? No sé, siempre me ha gustado disfrutar el momento, no solamente en el fútbol, y tengo muy bonitos recuerdos, tengo muy padres recuerdos, pero no soy tampoco de coleccionar ni de guardar, tengo muy pocas cosas. No sé, sí valoro mucho las cosas, pero también creo que hay muy pocas cosas como que valgan la pena como para guardar, o quiero vivir tantos momentos padres que no quiero esos momentos que no fueron grandes, fueron importantes, pero no tan grandes. Creo que puedo vivir más cosas, entonces ni en mi vida personal también, luego con mi esposa ahí, que nos ha tocado salir de vacaciones al extranjero, lugares así padres, y que la foto, y no soy muy de ese, o sea, vivo los recuerdos, los tengo muy, pues muy guardados, muy marcados, me gusta. Entonces en el fútbol pasó exactamente lo mismo. Tengo 3 playeras, no tengo ni con la que debuté. Imagínate, cuando debuté, un amigo, un buen amigo, más chico que yo, me dijo, oye, cuando debutas, regálamela, por favor, Rigo, la playera. Y debuté, y sí, o sea, terminó el juego, la guardé, llegué a Toluca, estuvo en las fuerzas básicas del Toluca, hoy ya no juega fútbol, y se la di, y él, hasta la fecha somos muy amigos y se acuerda, pero le di mi playera con la que debuté. Yo me quedé con una de ese torneo que debuté, me quedé con una que jugué en Conca Champions, también me tocó jugar ahí en contra el Olimpia de Honduras. De hecho, ese fue mi primer partido, ahí jugué antes de jugar contra Chiapas, jugué entre el Olimpia de Honduras, y guardé esa playera. Me tocó jugar contra el Olimpia de Honduras y salí a banca en la final contra el América. Y fue una playera conmemorativa, es una que tiene un cuello blanco, como retro. Entonces, tengo esas 2 playeras, y con la que jugué en tercera división. Solamente tengo esas 3 playeras. Tengo una de Alacranes, porque jugué en Alacranes. Hubo varias, pero solamente tengo una. Y listo, tengo la medalla del ascenso y nada más. En reservas me tocó jugar también, digo, como 3, 4 finales, y no tengo las medallas. Las playeras las regalé, recortes. Pero sí tengo la medalla de esa final de ascenso. Tengo 3 playeras de Toluca, y tengo una de Alacranes. Ok, esos son los tesoros. Sí. Cosa contraria a mi hermano, o sea, te entiendo, porque mi hermano tiene
no sé, 100 playeras creo que son poquitas, que las que cambió, que las que guardó, que tiene mucho más recorrido que yo, pero él sí colecciona, sí tiene ese gusto. Yo te soy honesto, no lo encontré el gusto y solamente tengo esas tres que sí me marcan, o sea, esas tres no, tienen algo que sí las veo y me emociona, me marca y por eso las guardé, pero son las únicas que tengo ahí como colección. Ok, muy bien. Rigo, después de esta etapa en el fútbol profesional, cuéntanos cómo después llega esta cosquillita del amor por la dirección técnica. Curioso también, así como como me empecé al fútbol profesional, que no era algo que tenía así tan marcado, sino que se dio de manera natural, me retiro y como a los 2 meses de retirado estaba en Guadalajara y un amigo era director técnico de un colegio ahí en Guadalajara y me dice, oye, ¿no quieres venir a entrenar? Nos hace falta un entrenador y yo, pues, órale, le dije, sí, no. Tengo una agencia de viajes, o sea, con mi hermana, soy socio con mi hermana, desde que jugaba fútbol ahí pusimos la agencia, entonces cuando me retiré, pues empecé a empaparme de lo de la agencia de viajes, pues para estar era mi negocio en realidad, entonces quería empaparme un poquito, y cuando me invitan a los 2 meses a entrenar, dije, pues bueno, el fútbol me llama mucho más, empecé a entrenar un equipo de secundaria, en la Anáhuac Revolución, ahí en Guadalajara, colegio salesiano, no se me olvidó porque tenía el grupo de secundaria, entonces pues es la edad de las más complicadas ahí la adolescencia. Yo sin estudiar nada, no sabía ni que existía el ENDI, no, en mi mente no estaba ser director técnico. Entonces comienzo a entrenar y yo, pues los ejercicios que me acordaba que me ponían en... Pero fue curioso porque según yo ponía los más fáciles que hice en ascenso y los chavos no los podían hacer. Entonces como al mes, aparte eran un desmadre, y yo, pues, cero pedagogía, cero preparación. Entonces llego y le digo a mi esposa, ya estaba casado, le digo, ¿sabes qué? Ya voy a renunciar, son muy malos los chavos, no puedo hacer nada con ellos. Y me dijo, y ella fue la que me dice, pues yo creo que el malo eres tú, porque si no los puedes hacer buenos, el malo, no, y me pegó en el orgullo. Y le dije, ¿sabes qué? Ok, los voy a entrenar y vas a ver, vamos a ganar algún campeonato, vamos a ganarlo con ese equipo. Y empecé a hacerme te cuento toda esta historia porque ahí empezó el gusto por entrenar y aparte por lo que ha sido algo en mi carrera fundamental, soy muy autodidacta. No he tenido la fortuna de estar al lado de un entrenador top como auxiliar. Entonces, todo lo que he llevado a cabo en mi carrera es algo que he aprendido, lo llevo a prueba, lo perfecciono, lo pulo, de repente veo algo nuevo o veo algo de otro entrenador que no lo he vivido de lado, pero simplemente de ver partidos. Y ahí empecé con esos niños, pues entrenar ejercicios para chavos en internet de 12 años. Y me empezó a gustar, me empezó a llamar, vi que empezaron a mejorar, empecé yo a ser un poquito más profesional, empecé a leer ya sobre la pedagogía, sobre cómo entrenar jugadores, cómo entrenar adolescentes, de qué manera podía hablarles, empecé a elegir ejercicios y me gustó. Duré 2 años ahí, más o menos 2 años, y después puse mi escuela de fútbol. Como me gustó, dije, bueno, pagan muy poco. Dije, es algo que me gusta, pagan muy poco, pues mejor pongo mi escuela donde en realidad yo puedo entrenar a mis chavos y depender de mí y hacer algo que yo quisiera, no depender de alguien más. Y empecé con mi escuela de fútbol y empecé con la escuela y un entrenador de tercera división me vio entrenar, no lo conocía. Él le tocó ir a entrenar a una cancha de al lado, me ve entrenar y me habla y me dice, oye, pues veo que me gusta cómo entrenas, cómo te diriges, lo que haces, bla, bla, bla. Se expresó muy, muy bien y me dijo, yo entro en una tercera división, ¿no te gustaría ayudarme? Yo dije, caray, o sea, dije, claro, o sea, de una, pues entrenar amateur, y en ese momento me emocionó bastante, dije, una tercera división, empecé en la tercera división ayudándole a él como auxiliar, pero en realidad no estaba ni registrado, y el entrenador, el director deportivo de ese colegio, era un colegio, el Colegio Once México tenía una tercera división profesional y el director deportivo era Juan Carlos Chávez, la pájara Chávez, que de hecho estuvo aquí en San Luis auxiliar con Sosa. Y de repente una vez le pregunté, yo diseñaba las sesiones, el, el DT dirigía, pero me decía, oye Rigo, ¿cómo ves que ponemos mañana? Para esto le hablé al profe Marco Trejo, al profe Mario Trejo, su hermano, que fue el auxiliar, y dije, oiga, me invitaron nacional,
Y ellos me ayudaron bastante en esa parte porque me explicaron un poquito lo que hace entrenador. Me dijeron, mira, Rigo, si te mando un ejercicio, no sé si el ejercicio le sirva a tu equipo, no sé si son las necesidades de tu equipo. Ellos tomaron un curso en Europa y me mandaron toda la información. En ese momento no entendía absolutamente nada. Hablaban de cosas ya, es un director técnico profesional, pero me sirvió porque me dijo, revísalo, lee, si tienes dudas me preguntas, pero lo importante es que diseñes tus propios ejercicios, algo que cumpla con los objetivos de tu equipo, que necesiten tus chavos. O sea, me dieron una masterclass de 30 minutos, una hora, y dije, órale. Entonces empecé yo a diseñar ejercicios para los chavos de la tercera, y entonces Juan Carlos Chávez iba y veía los entrenamientos y una vez le pregunta al DT, dice, oye, este ejercicio, ¿por qué lo pusiste? ¿Para qué es? Y el DT dice, oye, no lo puse yo, lo puso Rigo. Y empecé a tener relación con Juan Carlos Chávez. Me dijo, oye, ¿por qué? ¿Para qué? Así. Y es el que me pregunta, me dice, ¿tienes tu título de entrenador? Le digo, no, ¿sabes qué, Juan Carlos? No, no tengo título de entrenador. Y él fue el que me indució, ¿por qué no lo estudias? Me pasó el teléfono de la gente del Endit, de Joel Camaño, que era el director del Endit, y me lo dio el martes. Es que justo coincidió que estaba en etapa de inscripción, apenas iba a empezar el curso, y el siguiente lunes yo ya estaba haciendo mi curso de entrenador. Pero fue cuando me di cuenta que lo necesitaba, y ya fue cuando también dije, oye, me gustó, vi que me fue bien, vi que los chavos mejoraron, tuvimos buenos resultados, y me empezó a entrar como cuando me invitaron como jugador a Toluca a hacer a prueba ahí don Rogelio Becerra, ahora que lo vi ya más en forma y que vi que sí funcionaba y que vi que era bueno sin tener todo sin tener estudios, me gustó bastante, me gustó mucho el impacto que podía tener con los jugadores, con los chavos. Era lo más cercano, ser entrenador es lo más cercano a ser jugador. Es diferente, pero es lo más cercano, vives cosas muy, muy, muy parecidas. Y entonces me gustó bastante, empecé en la carrera y de ahí fue que ya lo quise tomar más en serio. Y de nuevo, como me pasó como jugador, pasó como entrenador. Ya en mi mente estuvo el dirigir en primera división, el buscar estar en un club, y inició de nuevo el sueño y el objetivo, pero ahora ya como entrenador. Y así fue como inicié mi carrera como entrenador. Una linda experiencia, Rigo, porque al final lo vuelves a vivir otra vez, como una segunda vida en el mundo del fútbol, con otros roles, con otra experiencia, con otro recorrido, pero al fin con ese aprendizaje y con ese entusiasmo de seguir adelante, que eso es lo primordial. ¿Cómo llegas acá a San Luis? También curioso porque el, me invitan a dirigir, antes de dirigir en una tercera división profesional en Guadalajara. Yo inicié ahí en Cafesa, en el Deportivo Cafesa, dirigí una tercera división profesional, ya como entrenador y con el título y todo, después de que terminé el Endit. Previo a eso, yo estaba estudiando el Endit y me invitan a dirigir una selección de escuelas privadas. Se llama All Star el equipo, fue una gira a Europa. Entonces, nos preparamos un año, había jugadores de México, Guadalajara y Querétaro. Hubo 3 concentraciones en el año, una en Guadalajara y 2 en el DF. Entonces yo entrenaba a los jugadores de Guadalajara, que eran los que veía casi todos los días, y solamente en las concentraciones era cuando tenía contacto con los otros chavos. Ellos mientras entrenaban con otro entrenador en Querétaro, con otro entrenador en México, pero el responsable de una categoría, de la categoría era yo. Y pues era un cuerpo tan completo. Yo tenía un auxiliar, estaba el doctor, y ahí había un psicólogo que con él fui a la gira ahí a Europa, y él estaba aquí en el Atlético de San Luis. Cuando el Atlético de San Luis asciende, pues tenían que armar toda la estructura de fuerzas básicas, y él es el que me habla, me entrevistan. Ahí fue cuando conocí a Jordi, que fue el director deportivo en su momento, y pues me vine a dirigir a la sub 15, pero fue gracias a la invitación de Lalo Servín, que era el psicólogo del club, por quien llego aquí, y después pues ya toda la historia que conté, empecé en 15, 17, femenil, 20, primera división, pero fue gracias a ellos que me integré aquí al Atlético de San Luis. Ok, eso es cierto y al final por eso estoy muy contento, Rigo, porque, bueno, revisando el historial del equipo, el nacimiento como tal, el Atlético de San Luis, pues bueno, eres el primer técnico que ha prácticamente pasado por todas las categorías, hasta la primera división, tanto femenil como varonil, 20, 18, 15, ¿qué satisfacción te da ese dato?
Sí, pues la verdad, muy contento y me ha servido bastante en todas las categorías. He aprendido y me ha ayudado también para crecer como entrenador. Me di cuenta que cada categoría tiene sus necesidades, que cada categoría se entrena de manera distinta, que sí tengo una metodología, sí tenemos una metodología que seguimos, pero esa metodología hay que adaptarla dependiendo de la categoría que tomes. Y por eso también me ha gustado ese reto. Yo desde que estuve en Guadalajara en tercera división, me fue muy bien en tercera división y quería algo más. Tuve la posibilidad de estar en segunda división, de dirigir en segunda división, en Liga Premier también, antes de estar aquí en el San Luis. Y no quería estancarme, entonces me di cuenta que lo que aplicaba en la tercera no lo podía aplicar en la segunda. Tenía que hacer cosas completamente distintas y lo mismo lo viví acá cuando llegué a la sub-15. Después paso a la 17 y me di cuenta que lo de la 15 no lo podía aplicar a la 17 y es como vas creciendo como entrenador, porque si no de repente te estancas y hay algunos que son buenos en una sola categoría y después que van a otra categoría quieren hacer exactamente lo mismo y no se puede. Y yo me di cuenta pues de eso y fui evolucionando como entrenador y cada año me gustaba tener una categoría. Eso sucedió con femenil. De repente cuando estuvo la opción de dirigir primera edición femenil, ya había dirigido mujeres, pero no a nivel profesional. Y también estaba esa cosquilla y dije, bueno, déjame ver qué puedo lograr con ellas. Hasta el equipo no iba bien cuando lo tomé. Dije, me gustaría saber hasta dónde podemos llevar este equipo, qué podemos mejorar. Fue más un reto personal. Y lo mismo sucedió con la 20, cuando ahí hubo necesidad de tomar, aquí hubo cambios en el San Luis, que Igor Oca tomó el primer equipo junto con Huicho García, estuve ayudando estuve como interino en la 20. Y además de que me iba a crecer como entrenador, ahorita me iba bastante porque conozco prácticamente casi a todos los chavos, o sea, que han estado en el club, los que están en primera división. Hay chavos que están en la 20 que pasaron por 17, hay gente como Bruno Alcocer, como Huicho, que los tuve desde la 15, ya los tuve en la 18. Ojalá, y les he dicho que uno de mis sueños es tenerlos y ya poder estar en primera división y contar de que lo que vimos en la 15, pero después estar en primera división. Entonces ha sido muy, muy, muy padre la experiencia, porque he conocido, digo, todas las categorías en todos los niveles y me ha dejado enseñanza y aprendizaje todas las categorías en todos los niveles. Y me siento como en casa en realidad cuando llego al club, porque conozco a los jugadores de la 14, de la 16, de la 18, tengo la posibilidad de entrenarlos a todos, algunos más tiempo que otros, pero de verdad llego en el club y es literal, sí es mi segunda casa y así me siento. Y pues también he tenido la fortuna de vivir todas las etapas del San Luis desde que ascendió hasta la fecha. Ok, pues bueno, acá te adoptamos, Rigo, acá ya eres un potosino más. Sí, ya hice, la verdad, sí, y gracias, ya hice vida acá. Sobre ti que tengo la oportunidad de conocerte fuera del ámbito profesional, pues lo ves, o sea, he estado en parte de fútbol también amateur aquí en San Luis y eso me ha ayudado también porque sé la gente cómo vive el fútbol en San Luis, sé cómo ven al equipo, sé qué es lo que quieren y eso es lo que a mí también me motiva porque en realidad a mí me gustaría que todo esto que la gente le apasiona, todo lo que la gente que ve afuera, pues poderle regresar un poquito ahí adentro en el club pues, como entrenador. O sea, te soy honesto, eso me inspira. Por eso sigo yendo al fútbol amateur. Hoy en la mañana fui a ver algo de la Copa Telmex, ahorita aquí en San Luis. Me gusta platicar con la gente de fútbol de aquí, de todos los niveles de aquí de San Luis, porque entiendo su sentir, los escucho y quiero entender qué es lo que quieren y ojalá les pueda. El tiempo que estuvimos en el primer equipo, esa es la oportunidad que tuvimos de vivir ahí, porque claro que lo haces porque es tu trabajo, pero ya tienes una semillita dentro sabes que la gente quería vivir un triunfo, sabes que se lo podías dar no solamente a la afición, sino a gente que es aficionada, pero también es tu amigo, que también los ve seguido. Entonces, eso te motiva y te ayuda a dar un extra, un plus. Y te soy bien honesto, a Guadalajara voy solamente en vacaciones y yo estoy muy contento aquí en San Luis. Por ahí cuando dirigí la femenil hubo la posibilidad de ir a hubo la invitación de un par de equipos de ir a dirigir y nosotros, bueno, digo nosotros, hablando de mi cuerpo técnico, vimos que aquí había crecimiento, aquí estábamos a gusto, yo estoy muy a gusto aquí, entonces creí que no era el momento y yo estoy feliz aquí en San Luis y ojalá pueda estar muchos años por acá.
Ojalá que sí, Rigo, porque bueno, acabas de tocar temas muy, muy buenos. El fútbol amateur que acá te conocemos y demás, y la primera división. Quiero ir uno a la vez, porque si bien repasando tus números y demás, juntando todas las categorías, pues ya tienes 111 partidos dirigidos, desde la 15 hasta incluso la primera división. Cuando te toca estar de interino en la primera división, ¿cómo fue para ti esa semana? ¿Hubo estrés? ¿Pudiste dormir? ¿Estabas tranquilo? ¿Estabas contento? El equipo era una realidad, no andaba bien, no habían metido goles. Llega el fin de semana, ¿contra quién? Contra el América, en el Azteca, en un gran ambiente. Otra vez se te da el Azteca y bueno, un triunfo en la dirección técnica al nivel profesional. Sí, estuvo muy padre todo eso que comentas. Te soy bien honesto, me encanta ver, casi no me pierdo ningún entrenamiento del primer equipo, me lo pierdo a menos que no coincida, o sea, que los horarios no me den. Y justo voy a ver los entrenamientos para observar lo que hacen los técnicos de primera división, que es donde yo quiero estar, para observar los comportamientos de los jugadores, para observarme yo también. Muchas veces me observo ahí, me veo, digo, o sea, yo, si el día que yo esté ahí, que haría todo eso antes de que tuviera esta posibilidad de entrenar ahí un par de semanas al primer equipo. Entonces, te soy muy honesto, sí me lo había imaginado, sí lo había vivido, sí me había sentido, sí se me había enchinado la piel. Sabía que en algún, o más bien en mi mente, yo trabajaba para que en algún momento se diera. No sabía cuándo se iba a dar. También me tomó por sorpresa, pero algo que he hecho, por ejemplo, cuando yo dirigí la sub-15, para mí la sub-15 era como mi primer equipo. Siempre con mi cuerpo técnico lo platico y le doy la formalidad y la seriedad. Siempre en cada sesión digo, si esto que hice hoy con la sub-15 lo haría en el primer equipo, en cuestión de organización, de planificación, y si mi respuesta es sí, es que lo hicimos bien y que vamos por buen camino. Si mi respuesta es no, es que algo no está. Y cuando tomé la 18, lo mismo, cada entrenamiento con la 18 es como si fuera mi primer equipo. Con la sub-20 era como si fuera, es la manera en que nos evaluamos como cuerpo técnico. Igual el PF le digo, esto que hiciste hoy, ¿lo harías en el primer equipo? Obvio, con sus especificaciones, claro, pues es otra calidad, son otros jugadores, pero me refiero en el tema que te corresponde a ti en cuanto a profesionalismo. Le dije, si tu respuesta es sí, es que estás listo. Le dije, si mañana está en el primer equipo, lo puedes dirigir porque no vas a hacer nada, no tienes que hacer nada extraordinario, tienes que hacer lo que haces todos los días. Y ahorita tú lo comentaste, o sea, son más de 100 partidos dirigidos como profesional en el club. Entonces, imagínate, ya tengo más de 100 prácticas, y ese fue como mi máster. O sea, dije, y literal, estaba muy emocionado, pero fue curioso porque le dije a mi esposa, dormí muy a gusto, dormí muy tranquilo, porque en realidad al siguiente día iba a ser exactamente lo mismo que hacía con la 18, lo mismo que hice con la femenil, solamente con jugadores con otra calidad, con otra jerarquía, con otra responsabilidad, lo sabía, pero también pues yo me había preparado para ese momento. No sabía que se iba a dar ahí, pero sabía que me estaba preparando. Entonces tuve los nervios normales como cuando agarro cualquier equipo. Cuando agarré el 18 al principio, pues obvio, nuevos jugadores, un nuevo reto y una sensación padre de nervios, pero no de miedo, ni no de temor, ni no de no poder dormir. Te soy muy honesto, a mi esposa le sorprendió porque pues le di la noticia, llegó y me vio dormir como si nada y al otro día me levanté y regresé y dormí y le dije, no, y me dice, no estás, le dije, no, sí, estoy muy emocionado, eso es algo que siempre quise vivir, es algo lo que me gustaría vivir muchísimo más tiempo, llegará su momento, pero lo disfruté bastante y te digo, fue un máster porque nos dimos cuenta que la metodología que hacíamos en categorías inferiores nos funcionó en primera división, que lo que hacemos funciona para primera división. A ustedes les tocó ver el resultado final, que fue el triunfo en el Azteca, pero la gente que eh, tuvimos esas hicimos, donamos, pues se dio en el Azteca y afortunadamente pues ganamos, que ha sido un triunfo histórico. San Luis no le ha ganado a la América y nosotros tuvimos la fortuna de hacerlo y hacerlo de buena manera. No fue tan que un penal ahí del árbitro, no fue tanto, sino fue algo trabajado, algo bien hecho. Y te digo, fue muy padre y aparte muy agradecido con la directiva que confía en nosotros, que nos dio la oportunidad de vivir esa experiencia. Tampoco no es fácil para ellos tomar ese tipo de decisiones,
A pesar de que tengo pues, muchos partidos como profesional y ya muchas horas cancha, pues primera división es algo, pues sí, complicado. Y la verdad, con Rafa Fernández, que era el director deportivo en aquel entonces, que él fue el que nos dio la confianza de ayudarlos, tanto a Paco Bravo, que era mi auxiliar también en aquel momento, y yo que era el entrenador, de apoyarlo en ese partido, de planificar el partido, de planear el partido contra América, de llevarlo a cabo. Fue lo más padre, porque no solamente salimos a dirigir, sino tuvimos la fortuna de entrenar 10 días con ellos, de tener 10, 11 sesiones, de vivir esa experiencia como un entrenador de primera división, de vivir en el Azteca, de enfrentar a Solari, también un güey. Todo eso que estoy platicando me pasó lo mismo que como jugador, o sea, hasta después del partido, dije Azteca, América, Solari, pero antes de eso dije, excelente, vamos a entrenar, vamos a llevar a cabo esto, hay que analizar a América, le vamos a ganar a la América, hay que entrenar de esta manera, o sea, era como en el penal de Navarrete, o sea, nos concentramos en hacer lo que sabíamos que podíamos hacer, concentrarnos en nosotros, pensando en América, pero concentrados en nosotros, y después que pasó todo esto fue cuando volteamos y dije, fíjate qué experiencia tan padre, que fue cuando analizamos lo del resultado histórico, lo de que fue a Solari, que fue a la América, que fue en el Azteca, que fue con el equipo que le jugó ese mismo torneo, jugó semifinal, ese mismo equipo. Entonces fue una experiencia muy padre, un logro importante y que creo que para toda la gente que lo vivimos, porque fuimos muchos compañeros, todos ahí apoyaron, eso también fue una experiencia muy padre, porque o sea, nos tocó salir a la banca a Rafa, a Paco y a mí, de gente de fuerzas básicas, pero hubo los entrenadores de todas las categorías nos estuvieron apoyando en todo lo que necesitamos, entonces todavía adquirió más valor ese triunfo, ¿no? Porque fue mucha gente la que se involucró en eso. Entonces, fue una experiencia, creo que ha sido la mejor como entrenador, no creo, ha sido la mejor experiencia como entrenador que he vivido hasta el momento. Tiene muchas muy padres, pero esa, la verdad, no la cambio por nada y me emociono cada que me acuerdo y cada que veo un partido del América y cada que veo el Azteca y todo eso me emociona y sí, es una experiencia muy bonita. Y aparte que fue un marcador, ni mandado a hacer. Correcto, Rigo. Bueno, hasta yo me emociono, yo que soy aficionado del San Luis y demás, por todo esto que engloba, ese valor agregado que le das, las sesiones, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la constancia y el momento de llegar ya a la primera división, pues fue prácticamente, como dices, el partido soñado. Y bueno, para los americanistas y para los solaristas, pues bueno, gracias a Rigo, a bye bye a Solari ese día. Sí, pues no, gracias a mí, fui partícipe de eso en realidad, sí, pero fue, tío, fue gracias a mucha gente ahí. Rafa, que fue el que dirigió no hay que saludar tampoco con sombrero ajeno, nosotros nos encargamos de muchas cosas en tema de la sesión, pero al final el que le dio la dirección, el rumbo, el que marcó hacia dónde, fue Rafa y Paco y yo en el tema de las sesiones, de estar en cancha, con la ayuda, te digo, de muchos compañeros de ahí del club que nos apoyaron, pero sí fue una experiencia muy padre porque ves cómo tu trabajo tuvo un impacto directo en los jugadores, en el resultado. Y si analizas, venía el equipo de 7 juegos sin ganar, de 5 partidos sin meter gol. Entonces, darle la vuelta a eso en 10 días fue muy padre porque el equipo ganó, hizo 3 goles contra un rival de jerarquía, un resultado, o sea, fueron muchas cosas que se engloban en esos 10 días, pues en la semana que terminó con el resultado, pero sí fue muy padre partido. No es que se fue Solari gracias a Rigo, sino gracias a un equipo de trabajo ahí del Atlético de San Luis, donde sí puso Rigoberto Esparza su granito de arena, pero sí fue el trabajo de muchas personas para que no me voy a colgar medallas que no me corresponden, solamente las que me tocan y listo. Ok, Rigo, correcto. Nos dices algo también muy cierto al final de cuentas, recapacitando ese momento, pues fue complicado porque fue la salida de un técnico importante como lo fue Méndez y demás. Cuando llegas a tu primer entrenamiento, cuando ves las caras ya de gente muy experimentada, obviamente sin decir nombres y demás, ¿qué te dijeron esos líderes de grupo? Al principio hubo no discrepancia, pero sí se acercaron contigo y después a los días
¿cómo hacer que crean en ti en un partido tan importante? O en ustedes, ¿cómo hacer que crean en ustedes? Sí, mira, pues fue algo complicado porque el grupo estaba dolido, no solo el grupo, porque Marcelo, además de ser un buen entrenador, una excelente persona, yo tuve mucha relación con él, siempre estuvo abierto a ver sus entrenamientos, a platicar cómo entrenaba, la verdad. Desafortunadamente, y así es de duro el fútbol, no tuvo los resultados que el club quería, que todos queríamos, porque pues todos lo apoyábamos. Entonces, nos dolió a nosotros, pero más a los jugadores. Sí, era un grupo doble, porque el grupo en realidad lo apoyaba y lo respaldaba, y el grupo quería exactamente lo mismo que quería Marcelo y que queríamos todos, que era meter al equipo a su primer, pues a la liguilla, que calificara. Desafortunadamente, pero también la fortuna de trabajar con gente de experiencia, que a pesar de ese dolor que había, pues sabían que el torneo continuaba. Y te digo, nosotros en realidad sumamos, y se lo dijimos a los jugadores del principio, ellos eran los que iban a potencializar o sea, en realidad en el Azteca iba a pasar lo que ellos quisieran. Y se los dejamos claro desde el día uno. Nosotros íbamos a ser unos guías, íbamos a tratar de proponer algo, pero al final de cuentas ese algo iba a salir bien si ellos querían, o iba a salir mal si ellos no querían, pero al final de cuentas nosotros solamente íbamos a ser unos guías para que ellos, que el equipo consiguiera lo que... Y los líderes lo tomaron de buena manera, siempre nos vieron bien. La verdad, el club está rodeado de excelentes profesionales y excelentes personas como jugadores también. Está, si ahorita es el cuerpo técnico, perfecto, con este cuerpo técnico queremos ganar, así como en el cuerpo técnico anterior y así como los que han ido llegando. Entonces estuvieron muy abiertos a todos, entendieron perfectamente lo que queríamos, lo que buscábamos. Había mucha pues comunicación creemos que esto sí está correcto, que esto no ajustábamos, pero nunca estuvieron renuentes al trabajo, creyeron en lo que nosotros propusimos, y aparte ellos estuvieron convencidos de hacerlo, y pues el resultado se vio ese día. Entonces ahí fue muy importante es la gente de experiencia y también la gente, todo el grupo en realidad, porque todos querían lo mismo. Eso fue lo más importante, y que ellos lo entendieron. En realidad ellos potencializaron la idea que nosotros teníamos, o la idea que nosotros creíamos con la que podíamos ganarle al América. Los jugadores la potencializaron porque se convencieron de que lo podían hacer, y siempre estuvieron abiertos y siempre estuvieron dispuestos a todo lo que propusimos, sesiones en otros horarios, a la sesión, todo lo que se propuso. Ellos siempre dijeron sí, y siempre de buena manera, y lo quisieron hacer, y pues el resultado se vio ese día. Pero fue, la verdad, no hubo ninguna complicación ni en manejo de grupo, nada, nada, nada. Son jugadores muy receptivos, jugadores que están comprometidos con el club y que querían ganar igual que nosotros. Ok, eso es más fácil cuando tú tienes este objetivo o tu equipo de trabajo y demás plantean las ideas y el equipo dice, sí, vámonos con todo, pues bueno, se dan las cosas como este resultado y acaba en maravillas, Rigo. Rigo, otro tema que es no sé si burdo o incluso incómodo para algunos técnicos, pero no sé si tú nos puedas platicar sobre esto, si existe o no existe, que desde acá afuera se dice mucho sobre las tendidas de cama. ¿Tú qué crees sobre este tema? Pues te soy bien honesto, yo nunca lo viví como jugador, nunca me tocó hacer algo para echar un técnico, y tampoco me ha tocado, o sea, tener la certeza ni saber. De repente eso, pues parece, es muy subjetivo. Eso es como los partidos arreglados, ¿no? Que mucha gente, yo en ascenso, te digo, pues tuve más de 100 partidos, estuve muchos en primera división, como parte de un plantel de primera división. Si bien no tuve muchos partidos jugados, pero sí estuve gran parte, y nunca me tocó un partido así, nunca me tocó ser parte entonces creo que no sé, no creo que se dé. A veces así parece, pero en realidad todos los jugadores salen a ganar. Algunos estarán más de acuerdo con un entrenador que otro, pero al final de cuentas son profesionales, al final a nadie le gusta perder. Y a nivel profesional son muy competitivos. Si tú lo ves en el nivel amateur a nadie le gusta perder, y nadie quiere menos en el aspecto profesional. Probablemente tengan discrepancias con algún técnico o no estén de acuerdo con el técnico, pero a final de cuentas salen a ganar, y esos temas se arreglan no con dejarte perder, o no con hacer algo. O sea, eso se arregla fuera de la cancha,
si no estás tan de acuerdo con un técnico, no con un partido o no perdiendo un partido. Entonces, te soy bien honesto, te mentí, yo nunca lo viví como jugador en toda mi carrera, ni como entrenador me ha tocado, ni lo he vivido de cerca. Creo que es algo que así parece o lo hacen ver, para eso hacen ver que le tienen la cama a alguien, pero no me ha tocado un jugador que diga hoy vamos a perder para que lo echen al entrenador. Todo, hasta, es una cáscara y la quieren ganar. Es un tenis balón y lo quieren ganar. Quieren ganar siempre, siempre, siempre. Después, si se llevan bien no con el técnico, lo arreglan o antes del partido, terminando el partido, o si las formas no son las correctas, todo lo arreglan después, pero en la cancha entran siempre pensando en ganar. Ok, algo muy, muy cierto, Rigo. Comentabas hace algunos minutos algo cierto, que también por eso te conocemos acá, por parte de que te relacionas también en equipos del fútbol amateur. También te ha tocado tocar glorias acá en el amateur, que no es fácil. Tú conoces la Liga Tangamanga. En anterior también fuiste campeón con el equipo de Lobos y demás. Ahora otro nuevo reto con un gran saludo ahí al buen Inge y al Chero y a todos los que están ahí en López Chovalúas en la de veteranos. Pues bueno, ¿cómo ves esta parte acerca del fútbol amateur en San Luis? ¿Crees que sí es competitivo? Sí, es muy competitivo, muy competitivo, se lo toman muy en serio y la verdad a mí, además de jugar, me gusta competir todavía. Te digo, lo hice y lo hago por conocer a la gente, ¿no? Del club donde dirijo, del club donde estoy. Me gusta saber, pues cada ciudad tiene su fútbol de una manera distinta y yo cada que participo yo escucho a la gente, veo a la gente, veo cómo lo vive, todo eso me gusta, me emociona, me motiva y ya pues el extra y el valor agregado pues es el poder, el que todavía me da físicamente para jugar, que todavía puedo competir y que además tengo muchos amigos ahí, ¿no? O sea, en realidad yo cuando me vine a San Luis, me vine para hacer vida aquí en San Luis pues encerrado en mi casa no lo podía hacer y ahí gracias al fútbol y ahí al fútbol amateur pues he conocido a grandes amigos, a muchas personas y lo sigo disfrutando cada que tengo posibilidad y que voy. Y te digo, voy y juego allá, los conozco, pero vengo al club y entreno con las ganas y el deseo de alguna vez de poder darles alguna alegría y regresarlo y que alguna vez me vean así como el América, pero contra el América, pero con más partidos y poder darle muchas alegrías a toda la gente que conozco aquí de San Luis del Fútbol Amateur y que además tengo muchos amigos aquí, entonces por eso me gusta ir mucho ahí al fútbol amateur. Y claro, voy a ganar también, a vivir esas glorias que dices. Claro, y al menos así te hemos visto en estas semanas, siempre un líder, siempre hablando, un hombre con mucha personalidad en el campo y obviamente en la dirección técnica. Y bueno, por eso el día de hoy, Rigo, la verdad estoy muy agradecido por estos minutos, ya para ir finalizando a esta gran charla, esta gran entrevista. Pues bueno, algo que le quieras decir a la gente de San Luis y que se viene para el próximo torneo en la sub-18. No, pues nada más agradecer el apoyo de toda la gente que confíen y que apoyen en el club. Yo sé que de repente es complicado. Primero que apoyen al Atlético de San Luis, porque el equipo de primera división es lo primordial, es lo que nos tiene aquí, es lo que nos puede dar muchas, muchas alegrías. Que estamos que el club está en un proceso de convertirse en un equipo importante, no es sencillo, hay poco tiempo, pero que confíen y que crean. De repente de afuera solamente se ven algunas cosas, pero yo que estoy dentro, están trabajando muy fuerte y de muy buena manera para conseguir algo importante para el club y para la ciudad. Saben perfectamente lo que ha vivido aquí la ciudad, lo que ha vivido el club y quieren regresarle muchas alegrías. Y en la 18, pues mucho profesionalismo. Ya estamos preparando ahorita, aunque el torneo empiece hasta enero, yo estoy en San Luis por lo mismo, que ya estamos preparando todo para el siguiente torneo para buscar calificar. Queremos meternos entre los primeros 8 y hacer historia, así como hicimos historia contra el América, pues queremos hacer historia siendo el primer club en fuerzas básicas que logra meterse a una liguilla directa y estoy convencido de que lo podemos conseguir en este torneo. Cada vez hemos estado más cerca y ahora estamos trabajando pues para conseguirlo y aparte de que la gente que va a ver la sub-18, si te ha tocado ir, además tratamos de proponer, de hacer un buen fútbol, además de ganar, de que disfruten y darle posibilidad a los chavos y de formar jugadores para primera división, que es la principal tarea.
y me da mucho gusto, por ejemplo, ver ahorita a Eduardo Águila, que ya cada vez está más cerca de primera división, a Uche, que son jugadores que en algún momento tuve la posibilidad de entrenar. Entonces, eso me llena bastante. Y cada que puedan ir a los partidos también es importante, se siente, es diferente jugar con 50 personas que con 100, que con 200. Entonces los chavos se motivan, les ayuda para su formación y nosotros también entrenamos para que cuando la gente vaya vea un buen partido y trate de disfrutar muchos triunfos. Entonces eso es lo que pueden esperar ahí desde la sub-18 y lo que les vamos a ofrecer en este torneo. Perfecto, Rigo. De verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, excelente. Desearte a ti, a tu cuerpo técnico, todo lo mejor para lo que viene para ustedes. Muchos éxitos, muchas bendiciones. Y bueno, hoy soy un afortunado de platicar con un ganador en el mundo del fútbol. Muchas gracias, Yair, y un saludo a todos los que ven, ahí, ven tu programa. Y pues estamos a la orden para cualquier otra plática. Estoy ahí encantado de platicar contigo. Saludos, Yair, y muchas gracias por todo. Gracias, Rigo.